Ser podcast. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde. Los libros son las ventanas del cuerpo. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. Los abres y a través de ellos entra en ti la luz. A veces el amor fue solo un juego, a veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Hola Benjamín, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Emma Vallespinós, Hola, periodista cultural de La Ventana, bienvenida. ¿Sabéis dónde está el director de la Escuela de Escritores hoy? No sé si quiero saberlo, Ay. Está en Ser Málaga. Javier Sagarna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás y por qué estás ahí? A ver. Bueno, pues nada, estoy... uy, espera, es que me estoy escuchando. Ah, qué bueno. Es eso que retorno. pasa con el satélite que sube y baja y va hablando despacio hasta Sí. que sacamos en la UBI de Isaías. ¿Te A sigue ver, sí. rebotando el sonido o si no lo Me arreglamos? sigue rebotando un Pues poquito. nada, un poquito, bastante. Estar en ello. Estar en ello. Sí, es que me sale todo el rato. Pues nada, tranquilo que enseguida lo arreglamos. Bueno, sé que está por cuestiones de trabajo. Pero ¿y por estar en Málaga, por esto se le paga también o es sí, gratis? también se le paga, porque Ah. están Germán Solís, subdirector, y el director tramando algo de un curso por ahí, por Málaga y tal. Bueno, Total, bueno. hoy el concurso Relatos en Cadena han competido un total de 771 historias construidas a partir de la frase «El hombre lobo más orgulloso de la provincia». Que dices, hostia, de original no va No va corto. no va mal, ¿no? Ya nos contará a ver por dónde han tirado los oyentes que escriben. Y hablando de historias, vamos a contar una muy breve. Quedaría para seguir, pero de momento la dejaremos aquí. Hace 30 veranos, nuestro invitado de esta tarde logró juntar 5 semanas, bueno, 5 no, exactamente 34 días de vacaciones, y los dedicó a escribir una novela que protagonizaba una pareja de guardias civiles. Y dice, coño, qué original también, ¿no? 2 guardias civiles, qué bien. Bueno, no tan bien, porque aquella novela fue rechazada por todas las editoriales a las que mandó el manuscrito, que eso pasa en la vida a veces, pero tiempo después, este hombre queda finalista del Premio Nadal. Una historia completamente distinta. La flaqueza del bolchevique, para que la gente haga memoria. Y su editor le dice, hombre, pues mándame todos los manuscritos inéditos que tengas, porque a lo mejor hemos salido y tal. Total, que aquella novela escrita en el verano del 95 acabó publicándose 3 años después, era El lejano país de los estanques, y fue la primera de una serie que dura ya lo que dura, protagonizada por la pareja Bevilacqua y Chamorro. Estamos en la 14ª entrega, que llegó el mes de marzo a las librerías, se titula Las fuerzas contrarias, la firma Lorenzo Silva, en Destino, y suena así. De pronto lo vimos, sobre fondo gris, en la gran pantalla que estaba casi encima de nosotros, uno de esos hombres cuya efigie se entrelaza durante un tiempo con el fondo de los días, uno de esos que dicen que toman las decisiones, aunque la mayoría de las que firman, en un mundo demasiado complicado para gobernarlo y un país demasiado insignificante para gozar de verdadera independencia, como lo son la mayor parte de los países, les vienen dadas por las circunstancias. Comparecía, precisamente, para transmitirle a la ciudadanía que al día siguiente su gobierno celebraría una reunión extraordinaria en la que aprobaría un decreto con medidas excepcionales. No dio detalles de lo que iba a disponerse en ese decreto, solo adelantó que se dictaría al amparo de la legislación del estado de alarma para movilizar todos los recursos ante la emergencia sanitaria a la que trataba de responder. El mensaje no fue muy largo, poco más de 6 minutos, y daba la impresión de estar escrito por un redactor competente. Buena sintaxis, sin excesiva carga de adjetivos y pocas ideas expresadas de forma clara y directa. Al final, el orador apeló a la responsabilidad de todos y cada uno en su respectiva parcela para protegerse y proteger a otros, y se despidió con un llamamiento a permanecer unidos frente a aquella amenaza. Lo escuchamos los 3 en absoluto silencio, como las otras 4 personas que había en el local. Alguna estaba lejos, pero no necesitó acercarse para oírlo. Chamorro fue la primera en hablar tan pronto como el hombre con el traje azul desapareció de la pantalla. «Tenía razón», dijo mirándome. «Nos encierran». También es casualidad. Lorenzo Silva, buenas tardes. Buenas tardes. Porque el hombre del traje azul que desaparecía de la pantalla era el mismo presidente del gobierno que hace un ratito
con un traje azul, ha estado en las pantallas dando explicaciones de otra historia muy distinta. Pero esto que acabamos de escuchar, claro, es cuando la declaración del estado de alarma por la pandemia, y así comienza la historia de la que de la que vamos a hablar hoy. Pero a mí es que estas sincronías me parecen un poco inquietantes y me suceden con frecuencia. Pero bueno, más allá de esto, fíjate, es curioso porque yo creo que todos creemos recordar ese momento, todos creemos recordar ese discurso, todos creemos, y yo pues hice el ejercicio de volverlo a ver. Y sí, y era distinto de lo que recordaba, muchas cosas, y me ha pasado a lo largo de toda la novela cuando he ido a verificar detalles concretos de todo tipo. Afortunadamente había tomado notas, afortunadamente incluso llevé un diario durante 50 días, y luego, bueno, pues uno puede acudir a internet donde está todo en tiempo real, ¿no? Y es verdad, la memoria nos ha desdibujado y nos ha simplificado mucho, y a veces ha adulterado las cosas. Por ejemplo, yo no recordaba que el mensaje había sido tan corto, tan corto. Sí, fue breve. Tan corto que luego durante la pandemia eran muy largos. Eran muy largos. ¿Verdad? Eran muy largos. En cambio empezó con una cosa concisa. Sí, y efectivamente con una redacción que había detrás que me parece que estaba muy medida. Luego se fue deshilachando la cosa. Y también no recordaba que había dicho tan poco. Es decir, que sobre eso que dijo ya mucha gente empezó a tomar medidas. Es que lo que cuenta en la novela, que cuando vuelven ellos que están en Badajoz hacia Madrid, ya van viendo la gente que está saliendo de Madrid porque se produjo ese éxodo. Y ahí el novelista le salta la liebre y dice, oye, y entonces, entre tantos muertos, esconder otro puede ser muy fácil, ¿no? Aquí hay novela policíaca. Pues sí, fíjate, yo lo hice un poco desde la fantasía, ¿no? Desde la fantasía de lo posible, ¿no? Lo que es posible, pues en principio le puedes atribuir cierta verosimilitud. Pero andando el tiempo y cuando se publicó esta novela, resulta que hemos visto o sabido de algún caso, por ejemplo en Canarias, de alguien que mató a su mujer y además aprovechó para hacerla desaparecer a trocitos mientras iba al supermercado. Es decir, alguien aprovechó esto y luego denunció su desaparición. Es decir, oye, en momentos de conmoción, pues es más fácil cometer un crimen. Y alguien de la propia Guardia Civil, cuando le comenté la historia y tal, me dijo, pues a lo mejor tan fantasiosa no es. Pensemos que hay momentos, se dice en la novela, hay momentos que en Madrid al día mueren 500 personas más de lo normal. Esos son 2 11M y medios. Los recursos... Hostia, qué unidad de medida, ¿eh? Sí, 2 11M y medio. Al día. Y eso fue durante alguna semana, todos los días. Los recursos, incluso los recursos de tanatorios, de incineración, se vieron completamente desbordados. Excuso decirte los médicos que certifican las defunciones, muertes, y excuso decirte a los forenses, que son un recurso muchísimo más. Bueno, la novela cuenta es que algún médico certificaba la muerte de un vecino desde el portal, sin llegar a subir. Pero eso es que me lo han contado varios guardias civiles, policías y Mossos de Escuadra. Es decir, eso pasó en toda España. Porque eran médicos que a veces no tenían todavía un equipo de protección. Por ejemplo, aquí en Madrid, el otro día hablaba con una, por ejemplo, el SUMA de Madrid, por una cosa extraña, tenían una gran provisión de EPIs, con lo que subían a todos los pisos y lo miraban, ¿no? Pero había lugares donde los médicos no tenían ese equipo de protección y habían muerto ya médicos de atención primaria. Entonces, si el cadáver no presentaba signos de violencia, si no era una persona mayor, pues decían, bueno, pues lo más probable será esto, ¿para qué me voy a jugar? Hay un momento de la novela, hablando de personas mayores, donde uno de los grandes secundarios de la novela, que de eso hablaremos después, López, dice, esa gente que nos crió, la que nos dio una educación, la que nos ahorró el hambre y la injusticia que ellos conocieron, y cuando viene una desgracia que se los lleva por cientos o por miles, no solo no acertamos a protegerlos ni a prestarles socorro, sino que los damos por muertos desde el portal, sin mirarlos siquiera. Entonces, esto es durísimo, ¿eh? Y por poner antecedentes a los oyentes, que no hayan leído todavía Las fuerzas contrarias, demos un par de pistas, Emma, de que hay una doble investigación ahí, ¿no? Y una mujer que ya estaba desaparecida en Badajoz, y eso ya están ahí picando piedras sobre el terreno, y de repente un cadáver de otra mujer, un edificio, dice que ha pasado. La tercera en un edificio en 3 el mismo días. Edificio, Y ahí se abre toda la investigación, ¿no? Sí, porque alguien sospecha, alguien se pone a mira un poquito por debajo de la superficie y empieza a ver cosas, que es López, que es un amigo de Bevilacqua, que está que le pide ayuda. Está allí de responsable de policía judicial, y como no está muy lejos, ese Illescas, que no está muy lejos, te puedes acercar porque yo veo aquí algo raro. Ahí está Sherlock Holmes ya, ¿eh? El cadáver ha sido arrastrado porque la manta demuestra que han tirado de él hacia arriba. Bueno, eso lo ve Chamorro. No hay medicinas contra el COVID ni paracetamoles, con lo cual no sé qué. O sea, es deducción Sherlock Holmesiana, ¿eh? Sí, hasta que aparece, bueno, pues que realmente luego lo certifica la autopsia, que a la mujer la han asfixiado. La han asfixiado de una manera que no es violenta como para dejar marcas en el cuello ni nada de esto, pero la han asfixiado. ¿Qué sientes por Bevilacqua y Chamorro después de 30 años de convivencia? Pues mira, si solo tengo que escoger una palabra, gratitud.
que es algo que en este momento de mi vida practico mucho. Yo siento gratitud hacia muchas personas, porque realmente creo que la vida ha sido generosa conmigo en muchos sentidos. Ha sido generosa en cuanto a la familia que he tenido, ha sido generosa en cuanto a la educación que he recibido, por cierto, pagada íntegramente por mis conciudadanos. Ha sido generosa por los lectores que he tenido y que han sostenido a dos personajes imaginarios durante 30 años. Es decir, dos personajes que no existen, no habrían tenido ninguna esperanza de no Bueno, que no existen, lo dices tú. Para muchos de nosotros existen, claro, que lo sepas. Pero que originalmente no existen, es decir, cuya existencia hay que levantar, no habrían sido nada de no haber encontrado. ¿Qué te dicen los lectores, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, que ayer cerró puertas? Pues que, mira, por cierto, hay un run desde hace tiempo, ya desde el año pasado, pero un poquito más, que además incluso alguien medio conectaba con los cierres de casetas cuando los bares seguían abiertos, por calor, por viento. Hay un run de que quieren sacar la Feria del Libro del Retiro. Desde hace 10 años. Eso lleva mucho tiempo. Y en cierta ocasión la sacaron, y fue un fracaso. Pero ¿Lo llevaron a la Casa de Campo? Sí. Bueno, es que se dice que hay FEMA, que la quieren llevar a IFEMA. Sí, pero yo creo que perdería toda la esencia, ¿no? Bueno, yo, como mi opinión, desde luego no le veo ningún... Sí. Pero no sé si es como llevar la Semana Santa de Sevilla al recinto ferial de la Cartuja. Pero al estadio. Al estadio. ¿Pero habéis oído algo de esto? Llevan 10 años. Lleva mucho tiempo. Hay una cuestión que está relacionada con que el Retiro es un jardín histórico y que tiene una especial protección y demás. Y entonces los responsables de jardines del ayuntamiento siempre dicen que esto supone una prueba de estrés para el parque. Para los pájaros, ¿no? El año pasado quitaron la megafonía. Y luego también como está el tema de que hace cada vez más calor y que hay árboles que son efectivamente muy antiguos y que con el calor son peligrosos. Pero bueno, yo creo realmente que se la cargarían, ¿eh? O sea, y me parece además que la Feria del Libro es tan patrimonio de Madrid como el Palacio Real o como la Plaza Mayor. Es decir, es una pieza de primer orden del patrimonio madrileño. ¿Y qué te decían los lectores estos días? Pues me dicen cómo ha evolucionado los personajes y los lectores también, ¿no? ¿O cómo va eso? Me dicen de todo, fíjate. Hay desde algo que me abruma y hasta me da pudor, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿este hombre existe? Dice, me lo dicen los lectores, porque me lo tienes que presentar. Dice, pues yo llevo toda la vida buscando un nombre así y no lo encuentro. Y digo, pues bueno, no existe y no le voy a decir nada, no se me vaya a poner tonto, ¿no? Con estas cosas. O quien te dice que efectivamente le hacen compañía. O sea, gente que a lo mejor está en su rango de edad, dice, es que esta gente a mí me viene acompañando desde que soy joven y he ido recorriendo el mismo camino que ellos. Y mira, lo más bonito que me han dicho en esta feria es una mujer que me dijo que había perdido la memoria de golpe, un tipo de accidente de salud, y venía a darme las gracias porque había recuperado la memoria leyendo las novelas de Vilar. Tenía que hacer un ejercicio mental sostenido y demás, y como pues tenía 13 libros, pues leyendo esos 13 libros he recuperado la memoria respecto de muchas cosas y venía a darte las gracias y a decirte que una cosa que me conmovió profundísimamente, que rezo por ti. Y fíjate, yo creo que la novela, además, me pareció como una especie de sintonía. La novela empieza con una oración, la canción de Franco Battiato, de la que sale el título de la novela, El hombre de la lucha, es una oración, ¿no? Cuando algo nos supera y cuando algo nos avasalla, no podemos más que levantar los ojos y decir, bueno, pues que alguien tenga piedad de mí, ¿no? Defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Cuando mi sendero se hace incierto y no nunca más. Es que esta novela más que nunca ya había incorporado una banda sonora. Sí. Y ya cuando vi Franco Battiato digo, bueno, si hay que ponerse de pie y firmes, yo soy el primero. Pero es que está Franco Battiato, también aparece Leonard Cohen. I'm leaving the table. Por esa voz que tiene, que tenía. I don't know the people in your picture frame.
¿Tú escribes escuchando música o no? ¿O tanto no? Lo hacía escuchando música y además escuchaba música ruidosa. Hubo un tiempo que escribía solo escuchando a los Beatles, en bucle, el álbum rojo y el azul. Luego otra época que escribía escuchando Iron Maiden. Luego, sí, música muy ruidosa, cuanto más ruidosa mejor. Hubo otra época incluso que escribía escuchando a Rammstein, que son más ruidosos todavía. Sí, pero ahí nació mi hijo Pablo, y pasó 2 años muy malos. Tuvo, pues problemas de salud, no dormía y tal, y entonces me tuve que acostumbrar a escribir en silencio, porque lo despertaba y porque no dormía por la noche, y desde entonces escribo en silencio. ¿Y cómo funciona mejor la cosa? Pues no lo sé, las dos cosas me funcionan. Descubrí que no necesitaba la música para escribir, que a lo mejor era algo que creía, y entonces lo que hago ahora es escribir en silencio. Además me he buscado un sitio especialmente silencioso, y la música la pongo cuando la necesito. Por ejemplo, esta canción que es del último disco de Leonard Cohen, el último que publicó en vida, luego publicó uno póstumo. Es una canción perfecta para una idea que pasa por el personaje y por otro personaje, no diremos más para destripar la novela, que es que llega un momento en la vida en que nuestra misión empieza a ser irnos, levantarnos de la mesa. Leaving the table se llama esta canción, ¿no? Llega un momento en la vida en el que lo que podíamos aportar lo hemos aportado. Llega un momento de la vida en el que si permanecemos en un lugar nos convertimos en un pasivo, nos convertimos en un lastre, y ese es el momento de dejarle ese lugar a otro que lo hará mejor. Es de las cosas, y buscar un lugar para nosotros que ya será otro, que a lo mejor es de más las cosas discreto, más importantes y más complicadas de la vida. Saberse ir de donde sea, en el momento que sea. Y esto es ejemplar además, porque la letra de esta canción, ¿no? Cuando dice no hace falta que levantes las manos, no te estoy apuntando, no tienes que contratar un abogado, no te voy a presentar una demanda, o no tengo nadie a quien culpar, ¿no? Es decir, en mi vida hay cosas que han salido mal, cosas que han salido bien, pero no me voy diciendo este me ha hecho tal o cual cosa, ¿no? Leonard Cohen además ha obrado el milagro de que Javier Sagarna pueda hablar en condiciones en la ventana de los libros desde los estudios de Ser Málaga. Javier, ¿ya no te rebota nada en la cabeza? No, ya no me rebota nada. Que no es metafórico, es literal, lo que estoy diciendo. Es que es muy perturbador, es muy perturbador. A mí tenemos me ha pasado, tenemos episodios de que luego somos muy cabrones, nos reímos los demás, ¿no? Pero cuando te pasa... Javier, ¿qué haces en Málaga? Va, yo he dado alguna pista, pero confírmala tú. Pues nada, estamos aquí, Germán y yo, que estamos tratando de organizar, de levantar para el año que viene un curso muy especial, que va a tener lectura, que va a tener escritura, que va a tener bastantes cositas más. Un curso muy especial, pues para que aquí en Málaga haya una educación en escritura creativa de calidad como la que puede dar la Escuela de Escritores, y que sea a lo mejor, quién sabe, la primera piedra de una sede de la Escuela de Escritores en Málaga. Así que, como verás, bastante ambicioso todo. Y nada, andamos buscando, hemos estado viendo locales y pues eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Se te ha notado que quieres vender el curso en la palabra cositas. Sí, verdad, ¿no? Pues yo lo quiero contar, ¿no? Ya que estoy aquí, ya que estamos aquí los dos y llevamos todo el día trabajando en ello, la verdad es que tenía ganas de contarlo. Además estarán caros los locales en Málaga, imagino. Bueno, no está fácil, ¿no? Bueno, clarísimo. Oye, Lorenzo, estos días en los que la UCO está en todas las conversaciones, en fin, está ahí en el tal. ¿Qué crees que dirían Chamorro y Bevilacqua de alguna de las cosas que se han dicho de la UCO, de lo que hace, del trabajo, de los informes que redactan, de un auto de casi 500 páginas que se deja leer razonablemente bien, se entiende, que igual hace unos años costaba un poquito más? ¿Qué crees que dirían ellos de todo esto? Pues mira, es curioso porque cuando yo escribí la primera novela en el año 95, la UCO ya existía. La UCO llevaba ya unos cuantos años. Cuando se publicó en el 98 ya tenía 10 años de existencia. La UCRO, que dice un momento en la novela. La Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil, que es el nombre completo, ¿no? La gente me decía, pero esto te lo has inventado. Es decir, esto es una cosa que tú has sacado aquí para que esta gente, que todo el mundo sabe que son unos garrulos, ¿no? Se parezcan al FBI. La gente no sabía que existía la UCO, ¿no? Fíjate qué cambio copernicano, ¿no? Que hoy prácticamente nadie en España ignora lo que es la UCO. Esa es quizá la primera sensación que cuando hablas con ellos, yo he estado con ellos no hace mucho tiempo, ¿no? Para hacerme una foto que salió en un reportaje del XL semanal. Sí. Pues no solo para hacerme la foto, sino también pues para hablar con ellos y para que el periodista que hacía aquel reportaje hablara con ellos, ¿no? Y una de las cosas que ellos te plantean es que, que ahora son tan conocidos que no les viene bien.
que su trabajo no es un trabajo para el que la fama o la celebridad. A veces, imagínate, y esto ha pasado, una investigación de homicidio en la que tú vas a un lugar pequeño y de repente alguien dice que está aquí la UCO, pues corre la voz y a lo mejor pues alertas a la persona a la que no querías alertar, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo otro, pues ya te digo, no me lo tengo mucho que imaginar porque he estado hablando con ellos no hace mucho, ¿no? Yo los conozco además algunos desde hace casi 30 años. Algunos sigue ahí, algunos de los pioneros sigue ahí. Y son gente a la que yo conozco desde hace 30 años, conozco cómo trabajan, conozco que trabajan, para empezar, con absoluta discreción. A mí cuando alguien dice que la UCO ha filtrado cosas, mira, es como no entender muy bien, no digo que no pueda pasar puntualmente, porque todo puede pasar puntualmente. Pero la UCO tenía, con este informe, ¿no? Una operación dificilísima que, entre otras cosas, culminaba con, no sé si 10 o 12 registros. Si se filtra algo de este informe, te estás jalando tus registros. Es decir, ellos son los últimos interesados en filtrar las actuaciones. A ellos lo que les interesa es que su actuación llegue al juez absolutamente incógnita para nadie que no esté en la operación. Y lo que llevan al juez, para empezar, trabajan a las órdenes del juez, por orden del juez, y en este, como en otros casos significativos, a demanda del juez. Claro. Es decir, no han ido buscando investigar ni a Koldo ni a Ábalos. Es más, te diría una cosa. Creo que si les preguntaras, preferirían no tener que investigar a esta gente porque saben todo lo que les cae encima, ¿no? Y dentro de esto, pues que alguien que está en esa situación, que trabaja de esta forma, que lo lleva haciendo 30 años, se vea expuesto a una sospecha, poco menos que de connivencia con la España tenebrosa para contrariar la voluntad de los ciudadanos, pues resulta realmente muy amargo. También te digo, van adquiriendo costumbre y saben que lo que tienen que hacer es aguantar el chaparrón, terminar bien el informe, presentarlo al juez y que el informe sirva para lo que tiene que servir, que es para que el juez tome las decisiones. Porque ellos no toman ninguna decisión. Pero a ellos les hará daño la idea de la policía patriótica y todas esas cosas. Bueno, claro. De verdad, yo es que además, yo es que los conozco de uno en uno, ¿sabes? Y hay personas... Pero es que esa existió. Eso no tiene que ver con la UCO. Hay personas de muy diversa sensibilidad, como hay en todas partes, y te aseguro que toda esta gente, cuando llega un caso encima de su mesa, dice, mira, pues nos olvidamos. Oye, es que la misma gente que está investigando a Koldo, que está investigando a Ábalos, que está investigando a Cerdán, es la misma que investigó a Granados y la misma que sacó, pues qué sé yo, lo de los bolquetes de putas de la trama de Granados. Son la misma gente, exactamente la misma gente. Y este teniente coronel Balas, que era tan significado para esta señora a la que conocimos no hace mucho, pues es el mismo que investigó todas esas cosas. Ay, Dios. Un poquito más de banda sonora de las fuerzas contrarias. Hoy estamos con Lorenzo Silva en la ventana de los libros y seguiremos hablando con él y recomendando más cosas y dando una noticia que tiene que ver con Oscar Wilde. A ver. Sí, 130 años después, pero la dejo ahí en suspenso y dentro, o en suspense, o suspense, o lo que sea, da igual, que la contamos en 3 o 4 minutos. La Ventana, en Ser Podcast. Just pierced his heart like crucifixion nails. Shaking fists and restless gleam, you never stood a chance. When the ink ran red on Fleet Street, you turned your eyes to France. Humble far from Dublin, chased across the waves. Your biting wit still sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown. The bitter pill you swallow tastes sweeter going down. Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Seguimos en el tiempo de la ventana de los libros con el equipo médico habitual, Emma Vallespinós, Javier Sagarra en Ser Málaga, Benjamín Prado y un servidor. Hoy tenemos como invitado a Lorenzo Silva, que nos presenta a Las Fuerzas Contrarias, la última entrega de las aventuras y desventuras de Bevilacqua y Chamorro. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Apúntate porque he dejado ahí botando un balón diciendo, ¿queréis saber una cosa de Oscar Wilde? ¿Ah, sí? No ha habido un sí de entusiasmo. Sí, yo claro, me sumo, me sumo. Vale, muy bien. Yo no sé si 130 años son demasiados o demasiado poco, no tengo ni idea. Depende de para qué. Para pedir perdón.
130 años. Bueno, pues la Biblioteca Británica va a restituir simbólicamente el carnet de lector a Oscar Wilde, porque hace 130 años se lo revocaron por razones que nos va a recordar nuestro corresponsal en Londres, Lucas Font. Lucas, buenas tardes. Hola, Carlas. Hola a todos. ¿Cuándo y con qué motivo se lo quitaron? Bueno, pues la decisión de revocar el carnet de la Biblioteca Británica, que entonces se conocía como la Sala de Lectura del Museo Británico, consta en las actas de 1895, es decir, como decías, hace 130 años, y es una decisión que se debió a la condena de 2 años de cárcel que el escritor recibió por mantener relaciones sexuales con otros hombres, algo que estaba penado entonces bajo el delito de indecencia grave. Las relaciones homosexuales de Wilde se destaparon a partir de un juicio que el propio escritor inició contra el marqués de Queensberry, el padre de su amante, Lord Alfred Douglas, quien lo había acusado de mantener relaciones con su hijo y lo había denunciado por sodomía, y a partir de entonces pues Wilde cayó en desgracia, ¿no? Perdió todos los reconocimientos que tenía, su mujer cambió su apellido y se fue a Europa con sus 2 hijos. Lo de carnet de lector no es lo peor que le ocurrió, desde luego. Exacto, es importante, pero no es lo peor que le ocurrió. Pobre. Bueno, y luego al cabo de 5 años murió en París, totalmente pobre y muy joven. Oye, Lucas, ¿y por qué deciden devolver solo ahora? ¿Que hay algo o ha pasado algo? La Biblioteca Británica no ha dado explicaciones sobre por qué ha tardado tanto en hacer este acto simbólico, que se hará en octubre, conmemorando su cumpleaños, pero sí dicen que es una forma de reconocer pues lo que pasó y de rendirle homenaje después de ser condenado por una ley injusta, ¿no? Oscar Wilde fue miembro de la biblioteca. Hace años, ¿no, Lucas? En 2016 o 17, el gobierno británico publicó concedió un indulto póstumo a un montón, a miles de homosexuales. Sí, no sé si esto forma parte de... Bueno, no dieron detalles sobre las personas particulares que fueron indultadas en esa ley que se aprobó en 2017 cuando Theresa May era primera ministra, una ley conocida como la ley Aran-Turing, que ya hemos mencionado aquí alguna vez, y bueno, fueron 50.000 las personas que fueron condenadas bajo la ley de indecencia grave por mantener relaciones sexuales, y esta ley pues las indultó en 2017, y entre ellas pues se entiende que estaba Oscar Wilde. ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues si preguntaba si 130 años eran demasiados, para esto desde luego. Para esto sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, pero no es demasiado tarde. Estamos en el año 2025, han pasado 130 años. La de Oscar Wilde me parece una de las historias más injustas de la historia de la literatura. Afortunadamente, él en la cárcel escribió uno de los libros más demoledores, pero más bellos que yo he leído nunca, De Profundis, que es la carta que escribe a su amante, a Bussy, Lord Alfred Douglas, en la cárcel. Y entonces esa lectura es de una intimidad, es de una desolación, es de una sinceridad también de Oscar Wilde, ¿no? El gran Oscar Wilde, que de repente está vulnerable, triste, medio enfermo, arruinado, donde explica a su amante cómo ha sido toda la historia entre ellos. Así que la única parte buena que tiene lo que le pasó a Oscar Wilde, yo creo que es este De Profundis, que para casi toda la gente que lo ha leído considera que es algo absolutamente necesario para la vida de un lector, por lo que te provoca, ¿no? Por el dolor que te provoca la lectura. Siempre he pensado que a Oscar Wilde se le atribuyen un exceso de frases. No pudo haber dicho tantas cosas geniales, ¿no? Hay una maravillosa en un banquete, se levanta alguien y da un discurso y da una frase que le gusta y le dice a quien está al lado, dice, joder, dice, esa frase es maravillosa, se me tenía que haber ocurrido a mí. Le dice el otro, Oscar, no te preocupes, dentro de 3 semanas se te habrá ocurrido a ti. Lucas Font, corresponsal en Londres, muchísimas gracias, un abrazo, compañero. Por vosotros, un abrazo. Chao. Tigers know their stripes. Yes, tigers know their game. But we are all so busy thinking people look at us. We miss the miracle in their eyes. Hoy en la ventana de los libros estamos comentando sobre y estamos recomendando Las fuerzas contrarias de Lorenzo Silva, pero Benjamín Prado siempre trae algo más, como para completar la lista de preferencias. ¿Hoy por qué va la cosa? Pues mira, traigo un par de libros. Uno se llama Una noche de reyes y lo ha escrito Noemí Trujillo. Y es un libro que me ha gustado muchísimo. Es un libro tremendo, una mezcla de autobiografía y reflexión literaria sobre el tiempo, la enfermedad, el dolor, la muerte, el amor también, ¿no? De una
mujer que cuenta, por ejemplo, cómo su madre la odió siempre desde niña, que cuenta que la odió hasta tal punto que cuando ella se casó no la invitó a su boda ni fue a su entierro. Nunca le mandó sus libros, pero uno de ellos se lo compró la madre por darse el gusto de llamarla por teléfono y decirle: tu libro es una basura, no me gusta, que lo sepas, ¿no? Esta mujer que va intercalando en las noches de Reyes conversaciones con grandes autoras ganadoras del premio Destino, del premio Nadal, de la editorial Destino, bueno, pues con Carmen Martín Gaite, con Carmen Laforet, con Ana María Matute, etcétera, etcétera. Lo que nos va contando es una historia de alguien que busca el amor, que busca salir de los errores cometidos y casi cometidos, ¿no? Hay un momento que está a punto de casarse con un novio y no se casa porque no llega un testigo al juzgado realmente, ¿no? Entonces consigue librarse. Pero en medio de eso aparece un señor que la quiere mucho, que la trata muy bien, su marido, del que habla muy bien. Y además se conocen en Barcelona, en la librería Laie, y siempre han estado juntos, ¿no? Cuenta Noemí Trujillo también que últimamente ha sufrido un cáncer, una serie de operaciones, está a punto, al menos durante lo que cuenta el libro, de recibir una tercera operación. Y dice de su marido lo siguiente, dice: cada vez que he recobrado la conciencia, tras una de las operaciones mi marido ha estado ahí. Y la próxima vez que me operen también estará. Me dará la mano, me ayudará a vestirme, me preguntará cómo me encuentro. Su amor me protegerá del dolor, lo hará más pequeño. Conseguirá anular mi miedo a desarrollar otro tumor en el futuro. Su afecto es mágico para mí. Bueno, Una noche de Reyes, Noemí Trujillo, Giacomelli, un libro maravilloso. Conseguimos hacer eso, ¿no, Lorenzo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué aprieto me ponéis? ¿Qué aprieto me ponéis? La verdad es que es un libro del que no puedo hablar objetivamente. Que igual los oyentes no lo saben, pero en fin, la conexión es evidente. Bueno, a lo mejor alguno sabe que Noemí Trujillo y yo escribimos libros a medias, ¿no? Sí. Por lo menos eso. Pero fíjate, yo he intentado, aunque no puedo, he intentado ser un lector objetivo y he leído el libro además 4 veces, yo creo. Y una cosa que me ha sorprendido de él, porque me parece que es algo que no es en absoluto fácil, es que las 4 veces me ha conseguido emocionar con la misma intensidad. A mí que no soy el marido también. Sí, sí. No, pero es decir, incluso siendo el marido, cuando ya lo has leído y ya lo lees por 4ª vez y demás, pues la emoción está ya como transitada, ¿no? Debería ser un poquito más débil, pues no. Bueno, es que es muy valiente, hace falta ser muy valiente para contar algunas de las cosas que cuenta. También por cómo lo cuenta, por la naturalidad con la que lo cuenta. Sí. ¿Está todo bien, Lorenzo? Está todo mucho mejor. ¿Bien? Está todo mucho mejor, afortunadamente. Vale, perfecto. Venga, Benjamín, la última, va. Pues a Noemí Trujillo la conocía yo, pero a Melpo Axiotti no la conocía. Es una escritora griega militante del Partido Comunista, metida en follones políticos, que tiene que huir de su país, de la Grecia, del país de los coroneles y demás. Y bueno, va a París. Y en París se hace íntima amigamente, ¿qué estoy diciendo? Se hace Isaías, lo siento. Acabas de caer. Se hace muy amiga de gente como, por ejemplo, Pablo Neruda, de gente como Paul Eluard, íntima de Pablo Picasso, íntima, y no sé si algo más, de Luis Aragón, y se convierte en un miembro más de ese grupo maravilloso de gente que ha creado gran parte de la cultura más importante del siglo XX y desde luego más revolucionaria. Y en este libro que publica la editorial Ratanura, que se llama République Bastille, o République Bastille, no sé cómo. ¿Quién habla francés aquí para pronunciar bien? République Bastille. Que lo lea Pascal, que ha demostrado manejar con mucha soltura el francés. Bueno, pues cuenta a través de un personaje fingido, que es ella, cuenta toda esta historia, cómo llega a París, cómo ella encuentra otro lugar, y es un libro muy emocionante que a mí me gusta mucho y me ha servido para descubrir una escritora realmente estupenda. Por cierto, también era muy buena poeta. Bueno, vamos al concurso Relatos, ¿sí, no? Que ya es hora, va. Venga. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Recuerdo los datos de esta semana, 771 relatos construidos a partir de la frase "el hombre lobo más orgulloso de la provincia". Y se da la circunstancia que los 3 finalistas son 3 concursantes que han llegado a finales anuales. Llevamos tantos años, que son Javier Revilla,
Javier Ramos y Marta Mayol. Bueno, Marta estuvo la semana pasada, creo recordar, también en la final. Vamos a saludarles. Javier Revilla tiene 51 años, vive en Horcajo de la Sierra, en Madrid, es ingeniero de caminos, trabaja en una empresa diseñando carreteras. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pasando el lunes. Pasando el lunes. Oh, qué ánimo más bajo. Si el lunes es el mejor día de la semana, hombre, está todo por ocurrir. Sí, lo cual no se sabe si es bueno o malo. También. Oye, no te vamos a llamar el día que no hayas llegado a la final, ¿eh? Oye, Javier, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tienes entre manos ahora, por curiosidad? Pues estoy con Pedro Simón, con Los Ingratos. Ah, Los Ingratos, qué bien. Mira, a Pedro Simón le tendremos el jueves en La Ventana, porque se ha reeditado Peligro de derrumbe, que es una historia, bueno, es un compendio de historias tremendas de cuando la crisis gorda de 2008, y Los Ingratos, la verdad que la presentamos también aquí, y es un librazo. Bueno, Javier, que tengas mucha suerte, venga, y ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Otro Javier Ramos, 50 años, vive en Murcia, es funcionario, trabaja como ingeniero agrícola en la Consejería de Agricultura. Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Otra vez por aquí, ¿eh? Oye, cuando escuchaste lo del hombre lobo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, aparte de la canción de La Unión? Porque no es un tema muy frecuente como para ponerse a escribir. No, está un poco complicado, pero bueno, pensé un poco qué pasa con el hombre lobo cuando no es hombre lobo. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar un poquito. Muy bien, pues que tengas mucha suerte, Javier. Muchas gracias. Y Marta Mayol, 54 años, vive en Palma, responsable de operaciones de una página web de reformas del hogar, y efectivamente ya estuvo la semana pasada aquí repitiendo. Marta, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ya repetimos, ya te deseo suerte y vamos directamente a la lectura de relatos. Son de la quinta, 50, 51 y 54 años. Mira, sí, qué casualidad. ¿Y esto le ves algún hilo tú? ¿Le ves? Bueno, no. me resulta curioso, ¿no? Que haya 3 de la misma quinta, ¿no? Bueno, vale, muy bien. Venga, vamos a leer los relatos y luego votamos. El primero, el de Javier Revilla, lleva por título Donde el dentista no llega. El hombre lobo más orgulloso de la provincia sufre porque ya no degüella como antes. Sus implantes, prótesis y carillas no consiguen tapar las carencias de su mordida. La mayor parte de sus víctimas escapan ilesas, pero eso no es lo que le angustia, sino que su mujer lo vea débil y deje de quererle. Por eso, las noches de luna llena mancha sus fauces de sangre en la casquería. Luego se desgarra la ropa. Cuando regresa a casa exhibe ante su mujer su boca ensangrentada. Ella, ahora que el casquero le ha contado todo, contemplando la fragilidad de su marido, por primera vez lo ama. Ostras, Javier, qué historión, ¿eh? Qué historión, ¿verdad? ¿No? Porque por favor. Hacer un relato sobre la fragilidad. La primera frase es tremenda, porque ya no degüella como antes. Sí, efectivamente, sí, ¿no? Sí. La cantidad de veces que, bueno, pues uno con la edad va notando que ya no hace cosas como antes, ¿no? Pues claro, los hombres lobo le pasan estas cosas, ¿no? Pero es muy bonito cómo intenta disimularlo, cómo intenta no aceptar esa fragilidad que, sin embargo, justamente al final del relato lo que lo hace atractivo. Está muy bien. Vamos con el segundo relato de Javier Ramos. Se titula 1 de cada 29. El hombre lobo más orgulloso de la provincia es mi padre. La melena sedosa, su aullido espeluznante y esa mandíbula con la que destroza a sus presas siembran el pánico cada luna llena en toda la comarca. Esas noches le admiro con todo mi ser, aunque tenga que encerrarme a cal y canto. El resto de días lee el periódico con sus gafillas redondas mientras desayuna. El trabajo le trae frito y sus amigos le mangonean. Mamá apenas le respeta y ni siquiera le gusta el fútbol. Hoy le he puesto la camisa de su jefe en el hocico mientras se transformaba, por ver qué pasa. No está mal, ¿no? Está estupendo, ¿verdad? Joder, sí. La verdad es que está francamente bien. Bueno, cómo la mirada del niño lo cambia absolutamente todo, ¿no? Cuando el padre es peligroso, le admira, cuando es una persona normal, tal vez un poquito flojo, hay que decirlo. Pero bueno, pues le parece poca cosa y me encanta el final, ¿no? El golpe final, cómo consigue resolver la historia, que no se sabía para dónde iba a ir con esa camisa del jefe en el hocico del hombre lobo. Pobre jefe. Vamos con el de Marta Mayol, se titula Doméstico. El hombre lobo más orgulloso de la provincia no era el más fuerte, ni el más peludo, ni sus colmillos los más afilados. Se afeitaba a diario, trabajaba como comercial y siempre llevaba corbata. Cada tarde paseaba a su perro Salchicha por el parque. Luego cenaba un bistec poco hecho y miraban vídeos de pájaros silvestres. Una vez al mes conducía hasta la asamblea del bosque.
donde presumía de su traje a medida, mientras los demás aullaban a la luna. Después volvía a casa, se encerraba en el baño y se mordía el brazo hasta sangrar, lo justo para calmar por unas horas aquel maldito instinto animal. Dale, Javier. La verdad es que me encanta la escena, ¿no? de la asamblea, todos aullando a la luna y ahí con su traje súper bien puesto, ¿no? La verdad es que el relato habla de lo que somos y de lo que queremos ser, ¿no? De cómo a veces hay una diferencia muy grande entre lo que nos pide nuestra naturaleza y lo que queremos ser, ¿no? Y en esa tensión está construido el relato. Muy bien, vamos a votar y los que votan primero son los finalistas. Javier Revilla, ¿a dónde va tu voto o para quién? Para el otro Javier. Para el otro Javier. Javier Ramos, ¿para quién va tu voto? Pues yo he votado para Marta. Para Marta. Doméstico. ¿Y Marta, por quién has votado tú? Perdona, porque se me ha cortado el de 29. Uno de cada 29. Javier Ramos. Sí. Uno de cada 29 es el de... Sí, el de Javier Ramos, efectivamente, ya lo tengo ahí. A ver, mira, Sacarna, ahora tú, venga, te toca a ti, va. Pues venga, donde el dentista no llega. Que es el de Javier Revilla. Muy bien. A ver, nuestro invitado, Lorenzo Silva, de los tres, de esta terna de hombres lobo. Oye, esto cada vez es más difícil. Ya lo sé, porque cada vez son mejores, pero cada de verdad. Vez son mejores, son muy buenos. Es que realmente, o sea, tengo que ser arbitrario y mira, me voy a inclinar, me parece que el primero da respuesta a esa pregunta, no sé si os acordáis de aquella canción de Pink Floyd, de Final Cut, cuando le dice, si te abriera mi corazón, si te mostrara mi lado débil, ¿qué harías? ¿No? Pues da respuesta a esta pregunta, muy así bien. que me quedo con donde el dentista no llega. Con Javier Revilla. Mara Torres, te toca a ti. Yo también me quedo con donde el dentista no llega. ¿Más dentistas o no, Benjamín? Pues hoy va a ser muy fácil. Yo también con Javier Revilla y su hombre lobo venido a menos. ¿Emma? Yo por Marta, el tercero. Pues 2 votos Marta, 2 votos Javier Ramos y 4 Javier Revilla. Felicidades, te cuelas en la final mensual, Javier Revilla. Pues muchas gracias. Es como había que acudir con ánimo a la cita. Y el otro Javier y Marta, oye, felicidades, seguro que nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Venga, hasta pronto. El otro Javier, Sagarna, deberes para la próxima semana. Pues venga. mira, va a ser una frase bien bonita. Por primera vez lo ama. Ostras. Qué buena. No está mal, ¿no? No, ¿cómo va a estar mal? Pues por primera vez lo ama. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. ¿Y el Faro? ¿El Faro qué esta noche, Mara? El Faro, Jabón. Jabón. Jabón, con Manuel B de Javois, Bilbao. Manuel Jabón. O con J. Salido el Javois, nada, con J y B de Javois. Se ha salido un Juan Cruz por ahí, ¿eh? Sí, que jabón. Claro, le decía Antón Ana, hoy te toca una palabra que no es fácil para ti, jabón. Pero se nos ha ocurrido que me podría contar qué pasa en un vestuario de futbolistas. ¿Y qué tiene que ver el jabón con eso? Se duchan, ¿no? Sí, hombre, pero... bueno. Sí, claro. Bueno, claro, sí, no, digo yo así. que entre otras cosas se duchan los futbolistas. Sí. Pues nada, que me cuente cotilleos. Jabón. No solo de la ducha. Que igual de eso no sabe, pero que hablan, que no hablan, que se dice, que se puede contar de ahí. Muy si bien. alguna vez darle al jabón, tal. que es darle coba, ¿no? Sí, eso también me gustaría que saliera en el programa. Y luego hablaremos de... Hay un color de gente... los toros que es jabonero, ¿no? Yo no soy muy... Por algo sí. Ah, no lo sé. Sí. Pero seguro que sale esta noche en el Sí. programa. Y luego otra cosa también... ¿hay poema, perdón? ¿Hay Sí. poema? Sí, pues ya me callo. Pero por favor. Que digo también señorita. que vamos a hablar con una familia que lleva haciendo jabones 100 años. Ah, muy y bien. hoy exporta jabones Muy bien. a todo el mundo. Y empezó aquí en España. Pues venga, poema de cierre para la ventana de los libros. Lorenzo Silva, gracias por venir, amigo. Gracias a Benjamín Pues Prado, la cuando joven quieras. profesora y poeta María Fernández Abril ha quedado finalista del premio Adonais, ediciones Rialp. Y en este poema que se llama Oviedo, Ciudad del Amor, mira que bien escribe. Quiero volver para respirar. Tenemos suerte de vivir aquí, me suspiras cubierta por las sábanas, porque Oviedo es la ciudad del amor. No ves qué niebla, qué oscuro, qué lluvia, ni consigo atisbar la catedral. Pues hemos sido nosotros, tú y yo, y los amantes de estos edificios, quienes hemos empañado de vaho y de humedad a la hora de la siesta la cúpula cristal de la ciudad sujeta por montañas. ¿Acaso no has sentido más gemidos y también los relámpagos? La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Oye, antes de meternos en harina, déjame que haga referencia una vez más a la Feria del Libro de Madrid, que ayer cerró sus puertas en el Parque del Retiro. Ya hemos comentado resultados, ya hemos planteado preguntas o dudas sobre su futuro. Yo lo que quiero es que me digas, primero, cómo tienes la mano de firmar, porque las colas eran kilométricas, pero sobre todo quiero que cuentes la historia de una niña de 7 años que vino desde Murcia con un violín y está música en la cabeza. Cuenta, pues a ver. Es que fue muy emocionante. Yo no sé si tengo ya los pelos de punta de recordarlo. Pues tuve he tenido 6 firmas maravillosas. ¿La mano bien? La mano bien. Tengo aquí el callo del dedo del dedo medio. ¿Cómo se llama? Que tú te pones el boli así, claro. Sí, yo tengo callo en el dedo con el que se hace la peineta. Sí, en este, pues aquí tengo. Pues ve afinándolo. Sí. Y bueno, pues de repente apareció un padre con su hija que me emocionó muchísimo y la niña me dijeron, venimos desde Murcia y mi hija quiere hacerte un regalo. La niña, que no levantaba la cabeza de más allá del stand, y de repente sacó un violín y me tocó la sintonía de Boccherini y me dijo que nos escuchaba todos los días, que aprendía mucho, y claro, te lo está diciendo una niña de 7 años, y yo me puse tan nerviosa y tan emocionada que no recuerdo el nombre de la niña. De la niña, pero tengo su cara y tengo la imagen del padre y tengo ese momento clavado. Pues como nos estará escuchando, que nos lo haga saber. Bueno, pues eso, porque he intentado localizar, pero me emocionó tanto, y además le dediqué el libro, porque a la niña compró el libro, pero yo creo que me temblaba hasta la mano y me temblaba la voz, se me saltaron las lágrimas, la gente se arremolinaba alrededor. ¿Qué está pasando? Todo el mundo que pasaba por la feria, los de la cola, y fue un momento precioso, junto con otro que pasó una hora después, que es cuando llegó una señora de 94 años ciega, que también nos escuchaba cada tarde. Qué bien, entonces fue una tarde muy emocionante, y un abanico de una niña de 7 años y una mujer de 94, deliciosas las dos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos al lío. Dicho todo esto, vamos al lío. El presente político está como está, ya veremos cómo termina todo. Pero aquí en este Acontece, que no es poco, lo que hacemos habitualmente es mirar al pasado, ¿no? Que también sirve para entender lo de hoy, por cierto. Y una parte de ese pasado, del nuestro, pues nos ha contado bien, o directamente nos ha contado. Por ejemplo, hoy recordamos un día histórico, 15 de junio de 1977. Ese 15 de junio del 77 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España. Hacía 41 años, por si acaso alguien se lo ha olvidado, hacía 41 años que la ultraderecha, la mafia, había derribado la democracia e instalado un régimen de terror y de represión. Que ahora los guionistas del PP crean haber descubierto el eslogan del año con esa disyuntiva de mafia o democracia, ha servido también, yo se lo agradezco, para refrescarnos la memoria, para saber que fueron ellos los que se cargaron la democracia. Aunque lo que hicieron los padres ideológicos del PP a lo largo de 40 años, yo creo que se queda muy corto con lo de mafia. Pero esa fecha, 15 de junio de 1977, se pretendió que fuera histórica también por el siguiente motivo que contamos. El Partido Comunista y los socialistas catalanes registraron días después de esta fecha, en julio, la primera propuesta para una ley de amnistía que declarara nulas las penas por todas las acciones políticas, insisto, políticas, que la dictadura tipificó como delito entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Pero bueno, al final resultó que aquella propuesta de ley de amnistía acabó legitimando lo que muchos llaman el crimen perfecto. Y eso fue así porque a los que había condenado la dictadura por delitos políticos, efectivamente las penas les fueron anuladas, que es lo que decía la ley. Pero los que fueron parte activa de esa dictadura, con represión, con crímenes, bueno, pues no los incluyeron, se autoincluyeron en esa ley de amnistía para que sus delitos no fueran ni siquiera investigados. Y eso es lo que ocurrió, porque la ley se aprobó en octubre, ¿no? Unos meses más tarde. Por eso lo llaman muchos ese crimen perfecto. Finalmente la ley prosperó en el 77, pero los mayores beneficiados fueron los criminales. Cuando los golpistas entraron pegando tiros en la cabeza y fusilando a todo aquel que no pensara como ellos, se dedicaron a declarar rebeldes y delincuentes a todos los que defendieran la democracia y la legalidad vigente, cuando los sublevados, los asesinos, eran precisamente los golpistas. Esto es que es muy difícil de explicar y decirlo en voz alta porque es absolutamente imposible de entender. Que los golpistas declararan rebeldes a los demócratas es tan incongruente como que los mafiosos se crean demócratas. Pero el caso es que eso que pretendieron el PC y el PSUC
que era eso, que quedaran, eso era lo que quisieron, que quedaran anuladas todas las condenas políticas por delitos que se inventaron los fascistas entre el día del golpe de Estado y la celebración de las primeras elecciones. Bien, pues esa propuesta de ley de amnistía acabó convertida en una ley del punto y final gracias al manejo que hicieron de la transición los franquistas y los fraguistas. Los asesinos de la dictadura y sus cómplices se apuntaron a la amnistía y así esquivaron toda responsabilidad por los miles y miles y miles de asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones. A eso muchos historiadores, arqueólogos, como que están abriendo fosas comunes, como Esther López Barceló, lo calificaron como la ley del crimen perfecto, el que te permite asesinar y no pagar por ello. La ley del punto final que garantizó la impunidad para asesinos y torturadores, como, por ejemplo, el policía, porque algún ejemplo con nombre y apellido tenemos que poner, el policía conocido como Billy el Niño, que se murió en una cama cuando debería haber muerto en una celda. De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt d'obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? ¿Qué quiere esa gente que llama a la puerta de madrugada? Por si alguien no lo recuerda, Billy el Niño era Antonio González Pacheco, policía de lo que se conoció en su tiempo como Brigada Político-Social. Sí, la Brigada Político-Social, sí. Pues mira, para mí esta fue quizás, no iba a ser la única porque hubo alguna, pero bueno, una de las buenas noticias de la pandemia, cuando anunciaron la muerte de Billy el Niño. Espero que sufriera mucho muriéndose, así de claro lo digo. Como poco, la mitad de lo que él hizo sufrir a sus torturados. Ese fue uno de los muchos que se beneficiaron de la ley de amnistía del 77 y recordemos, todavía protegido por el PP en las décadas siguientes, porque cuando se solicitó retirarle la medalla del mérito policial, el ministro del Interior del PP, José Ignacio Zoido, se negó, porque supongo que según sus criterios los torturados de Billy el Niño estaban torturados y muy bien torturados. Por recordarlo, amigo y periodista Paco Lobatón, por citar a alguien que conoce todo el mundo, fue una de las víctimas de las palizas de este policía protegido por el PP. También Billy el Niño es el sospechoso de arrojar desde un 7º piso al estudiante Enrique Ruano en 1969 por manifestarse como antifranquista. Y ahora los franquistas se manifiestan, oye, no les pasa nada. Eso es lo que tenemos los demócratas, que aceptamos que los mafiosos se concentren. Y por eso viene a colación Manuel Fraga, porque sus pupilos del PP intentan que se hable de él de la transición para acá, para borrar todas sus canalladas de la transición hacia atrás, y porque fue encubridor de, entre otros, el torturador Billy el Niño. Si el PP no quiere recordar las vergüenzas mafiosas de su padre ideológico, pues mira, pues yo que soy un aguafiesta, pues se la voy a recordar. Recordar que Manuel Fraga era ministro de Información durante el periodo de máxima actividad de Billy el Niño. Bueno, hemos dicho de Información, bueno, pero igual sería más exacto decir que era el ministro del control de la información, ¿no? Sí, es que a veces los nombres... Sí. ¿no? Sí, fue el que obligaba, tuvo parte muy activa en el asesinato del estudiante Enrique Ruano, porque fue el que obligaba a dar la versión oficial del asesinato de este chaval de 21 años. ¿Y qué decía esa versión? Esa versión oficial decía que el joven había saltado desde un 7º piso de la calle General Mola de Madrid, ahora calle Príncipe de Vergara. Este asesino General Mola va a salir al final de la sección de hoy o al principio de la de mañana, porque los acontecidos de hoy y de mañana están conectados. Vale. Ya veremos por qué. No sé si dará tiempo a hoy o ya me lo llevo a mañana a este asesino General Mola. Decía que según el manipulador y embustero Manuel Fraga, fundador del PP, pienso repetirlo muchas veces, Manuel Fraga, fundador del PP, según él, el estudiante Enrique Ruano saltó del 7º piso cuando luego se reabrió el caso, se supo que eran mentiras todas las informaciones que había distribuido el embustero de Manuel Fraga con toda la maquinaria del diario ABC a su servicio para encubrir a los policías y sobre todo al torturador Billy el Niño. Se falseó todo el caso, la autopsia fue un fraude, todo esto demostrado, se manipularon documentos, pero no se pudo condenar a nadie gracias a la ley de amnistía que también dejó impune el crimen de Enrique Ruano. Y cuando la familia Ruano insistía en que se investigara porque sabían que lo habían tirado por la ventana, Manuel Fraga llamó al padre de este chaval, de Enrique Ruano, y le dijo que dejara de contravenir la versión oficial porque todavía tenía una hija de la que preocuparse. Y amenazó con detener a la hija si no se callaba. Esas sí son amenazas mafiosas. Amenazar a un padre con que iba a perder a otra hija. Cada vez que la policía tiraba a alguien por una ventana, salía Fraga diciendo que había saltado.
este hombre, no sé. La ley de amnistía dejó impunes los crímenes de Billy el Niño y el encubrimiento de Fraga. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Eso de que saltara gente por la ventana cuando los interrogaban, los policías de esa brigada político-social, bueno, también se había dado unos años antes con un político, con Julián Grimau. Con Julián Grimau, 6 años antes. 6 años antes, Grimau también voló en 1963 y también Fraga encubrió el crimen desde su ministerio. Por eso digo que se habla poco de Manuel Fraga, porque su biografía está de guarrería fascista hasta el cuello. Pero como se cambió de chaqueta enseguida para seguir agarrado a la ubre de la política, pues intentan que lo olvidemos. Y encima, no hay que olvidar, y esto lo sabemos todos los periodistas, que era muy mala persona, era antipático, era un tío grosero, trataba muy mal a la gente. Su familia, cuando se murió, le puso en el epitafio de su nicho bo generoso. Bueno y generoso, porque claro, pues solo lo querían ellos. Fraga, cuando todavía llevaba la chaqueta fascista con la que hacía el saludo nazi, dijo que Julián Grimau, fusilado por el franquismo en un consejo de guerra repleto de mentiras, como después se confirmó, dijo él, fue fusilado y muy bien fusilado. A este hombre le mataron a Grimau por ser miembro del Partido Comunista. No había nada más que echarle en cara. Claro, por no pensar como pensaba Fraga ni como pensaba Franco. Le acusaron de crímenes que no cometió. Insisto, en 1963 Fraga, como ministro franquista, era partidario de fusilar españoles por su ideología. Están los del PP como para dar clases de democracia con este padre espiritual. Y ya que recordamos el fusilamiento de Grimau en 1963 y por dar el dato que demuestra que los del PP de ahora son los mismos que los de la dictadura, en el año 2012 se propuso en el Congreso anular el proceso de Grimau porque está demostrado que fue un fraude. ¿Y quién votó en contra? Los chicos de Franco, el PP. También votaron en contra de que se anularan los procesos judiciales a Miguel Hernández, porque les parece muy bien que un poeta fuera condenado a muerte por escribir. En el caso de Julián Grimau, ¿cuáles fueron las irregularidades del proceso? Pues el más escandaloso fue que tendría que haber sido juzgado por un tribunal civil, pero lo llevaron a un consejo de guerra porque querían asegurarse que lo iban a fusilar. A Grimau se le prohibió que le defendiera el abogado que él eligió, porque, claro, era un abogado civil y se lo llevaron a un consejo. Se le nombró un abogado de oficio, el militar Alejandro Rebollo. El fiscal del caso en el Consejo de Guerra fue el famoso Manuel Fernández Martín, que no era abogado, nunca lo fue, pero se tiró 30 años haciendo de fiscal para la dictadura franquista y consiguiendo penas de muerte y de prisión. Estos fiscales son los que le gustan al PP, estos les encanta. El asunto era tan escandaloso que el abogado defensor de Grimau, que era un militar puesto por los propios franquistas, dicen que hizo una defensa impecable, pidió la nulidad del juicio porque el proceso era irregular de principio a fin. Bueno, pues por decir eso, lo echaron del ejército. Eso al abogado que habían puesto ellos mismos. Y aquí también metió mano Manuel Fraga con su propaganda de falsedades, porque cuando Grimau estaba siendo torturado en la DGS, ahí donde ahora vive Ayuso, para tapar las lesiones de las torturas, lo tiraron por la ventana al patio interior para que las heridas de la caída taparan las heridas de las torturas. Grimau no murió, esperaban que muriera, pero no murió, quedó muy mal, se fracturó el cráneo y las muñecas, porque cayó de frente, esposado, pero enseguida apareció el ministro del Control de la Información, Manuel Fraga Iribarne, y dijo que Grimau estaba siendo tratado de forma exquisita y que en realidad había saltado por la ventana en un descuido de la policía. El fundador del PP fue protector de asesinos y torturadores y, por tanto, cómplice de sus delitos. Yo no sé, Borja Semper, si quieres que hablemos de mafia, ¿eh? A ver si como portavoz sale de tu boca alguna verdad. Y yo hoy sí quiero terminar con una canción, igual que hacen a veces Miquel y Bollero. Es una canción que escribió la chilena Violeta Parra, dedicada a Julián Grimau, y que dirigió ella al Papa Juan XXIII.
Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueve en pena como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Pues aquí lo dejamos, ¿no? Ya Sí. estaría todo dicho por hoy. Pero mañana seguimos. Mañana más, venga. Gracias, Carlas. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Esta semana, este lunes, Isaías, varios periódicos titulaban en su portada "Semana con todos los escenarios abiertos". Sí. Bueno, pues ahí estamos. Y en el primer acto estábamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sí, Sánchez. sí, sí. Bueno, se ha retrasado tanto que se nos ha colado al final en la primera hora de la ventana. Han pasado 5 días desde que el pasado miércoles la cadena SER contase en hora 25. Aimar Bretos. Una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Supremo implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Pues así empezó todo y en los últimos días hemos ido escuchando lo que la Guardia Civil relataba en su informe: una bomba, un terremoto, un incendio, como decía esta mañana Ignasi Guardans. Cuando se informa de un incendio forestal, siempre hay una palabra mágica, ¿no? Que es el incendio está controlado. No extinguido, controlado. O sea, que esté extinguido, bueno, es ideal, pero eso tarda mucho más. Lo importante es cuando hay un momento en que se sabe exactamente cuál es su perímetro, dónde está el origen, y a partir de ahí pues está controlado. Y así se informa, ¿no? Y en este momento tenemos un incendio descontrolado, sin perímetro delimitado, con una fuente inicial pero tampoco del todo claro dónde está el origen, y por tanto la sensación de que esto puede ir a muchísimo más. Hoy se ha reunido Pedro Sánchez con su dirección, la dirección del PSOE, y ha vuelto a comparecer después con retraso ante los periodistas, y antes de que compareciera marcabas opinión. No sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que parece más crecida cada día que pasa. Que la que dice que los impuestos son un robo, el Estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir. Bueno, y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco. Ese es mi temor personal, aunque creo también sinceramente que en ese empeño deberían coincidir todos los partidos que están fuera, teóricamente, de esta galaxia ultrarreaccionaria y contrarreformista, incluido el PP, aunque no sé muy bien cómo podrá, después de haber pactado tantas veces y en tantas partes con Vox. Pedro Sánchez ha anunciado una serie de medidas que tomará dentro del partido y ha dejado algo claro, un mensaje dirigido al PP y a Vox. Que nosotros ni queremos ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara: el Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Y la pelota que estaba encima de su tejado, pues ahora la ha dirigido al tejado de estas formaciones y les ha retado que presenten una moción de censura y que miren dentro de sus filas. Si el Partido Popular y Vox
quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. Después de esta rueda de prensa habrá todo tipo de reacciones, algunas las escucharemos en Hora 25. En la ventana hemos recogido algunas a vuela pluma. La primera, la tuya. ¿Cómo cambian las cosas en 5 días? El tono de Pedro Sánchez es absolutamente diferente del jueves pasado, donde apareció en un estado evidente de shock. Si la mejor defensa es un buen ataque, la verdad que acaba de practicarlo, no sé si con éxito o no, pero el titular sería este. No adelanto electoral, el gobierno sigue y reta al PP y a Vox a que presenten una moción de censura. Y hemos hablado con Cristina Monge, que pensaba... Que hemos visto a un Pedro Sánchez que nada tiene que ver con el del jueves pasado. Si el jueves pasado decidió asumir el golpe, hoy lo devuelve, minimizando la crisis, intentando encapsular el perímetro de dónde está el problema, dando al PP Vox que si quieren que presenten una moción de censura, y con el anuncio de unas medidas que a mi juicio se quedan muy escasas. Yo creo que es como la parte baja de la tabla de lo que se podía esperar para poner coto a este tipo de prácticas. ¿Y la opinión de Matías Vallés? Pues para mí ha sido un borrón y cuenta nueva demasiado pronto, ¿no? Es el jugador lesionado de una grave lesión que sale a jugar cuando todavía no está ni mucho menos recuperado, y ha limitado todo a este error que hemos cometido. Yo creo que hay muchísimo más. Y hay este paréntesis que tú has introducido, estaba advertido, que efectivamente eso está en el informe kilométrico de la U con los 500 folios. Esto llevaba más de una década de funcionamiento. Trasladaron a Madrid lo que ya habían hecho en Navarra, siempre presuntamente. Era imposible que no lo supiera, tenía que haber tomado medidas antes. Y hablando del baile de pelotas en los tejados, Pedro Sánchez se la ha lanzado al PP y el PP se la ha dirigido a sus socios en boca de Borja Semper. Quien hoy apoya al sanchismo, mañana estará deslegitimado para hablar de transparencia y estará deslegitimado para hacer política. Una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Y lo que le puedo asegurar que el Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo. Pedro Sánchez ha dado esta tarde respuesta a algunas preguntas, pero Tony Martínez cree que todavía hay preguntas flotando, como hace exactamente 5 días. Desde el pasado jueves hay una pregunta flotando. El cobro de comisiones ilegales. ¿Era un robo particular o era un sistema para financiar ilegalmente al Partido Socialista? ¡Ay, que me quedo muerta! Y la segunda pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y como secretario general? Como sabéis, como sabe todo el mundo, Pedro Sánchez viene asegurando desde el pasado jueves que siempre creyó en la honestidad de Santos Cerdán, que él no sabía nada. Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé. Y por lo tanto, como él no sabía nada, descarta dimitir porque eso es lo que quieren los partidos contrarios. Estáis hablando de dimitir, eso es lo que quisieran los partidos contrarios. Mira que llevamos años haciendo todo por la radio, mira que hemos visto cosas. ¿Cosas nazis? Y las respuestas a los escándalos siempre tienen estos puntos comunes. Señores, yo no lo sé. Y dimitir, ¿de qué dimitir de qué? ¡Dimite tú! Pues nada, veremos cómo va todo a partir de hoy, pero seguro que de Santos Cerdán se va a seguir hablando y mucho. Y por eso Tony Martínez, como capitán de Todo por la Radio, ha tomado hoy una decisión drástica. Hasta la semana pasada, cuando Santos Cerdán era defendido por todos, teníamos la opción de Santos, yo te canto. Santos, Santo, yo te canto. Pero finalmente hemos tomado una decisión drástica, situaciones dramáticas, decisiones drásticas. Le he pedido a Raúl Pérez que nos haga una grabación especial. Santos Cerdán, viva la enumeración, que construye carreteras sin pagarle comisión. Santos Cerdán, Santos Cerdán, Santos Cerdán, Santos Cerdán, Bueno, dentro de unos minutos, en Hora 25, toda la información. Tampoco están mal las noticias del Mundo Today, que hace 5 días, cuando estalló todo... Pedro Sánchez asegura que toda la corrupción del PSOE tuvo lugar durante los 5 días que paró para reflexionar. El presidente acaba de recibir un SMS de Rajoy en el que le pide que sea fuerte. Esas eran las noticias de hace 5 días y las de hoy eran estas.
El PSOE ya trabaja en el tuitazo de Óscar Puente que permitirá dar carpetazo a la crisis abierta por el caso Koldo. Va a ser un tuit muy contundente y el zasca se oirá hasta en Ferraz. Los españoles preguntan a Hacienda si el argumento de que corrupción cero no hay vale para la renta. El presidente ha dado a entender que la corrupción es connatural al ser humano español y por tanto queremos saber qué porcentaje podemos trampear exactamente, dicen los contribuyentes. Séfora crea la paleta de maquillaje Sánchez Apology para cuando la fastidias en el trabajo y necesitas poner cara de pena. Pedro Sánchez ha decidido coger el coche y recorrer España huyendo de la militancia. Y esta vez no conducirá Koldo, ha detallado. Sánchez encarga a Pedro Duque la creación de un nuevo espacio socialista. Maxim Huerta pregunta si puede recuperar su ministerio. En fin, es el gran tema de conversación, se cuela en todos los sitios. Bueno, hasta una de las greguerías también hablaba de la UCO. Empezamos las greguerías, la verdad que mala leche tienen algunos. Esto es de Petardete Boom. El novio de mi hija tiene 6 dedos en las manos. Yernóbil, le llamamos. Vamos ahora con una respuesta muy directa a un conocido anuncio de A mí que me contáis. No tengo un amigo en mi pueblo, lo voy a tener en Balay. Claro que sí. Y ahora está de moda lo de filtrar conversaciones privadas. Atención porque Don Mitchell ha captado el final de una. Cuelga tú. No, va, cuelga tú. Bueno, va, pues que cuelgue el de la UCO. Bueno, y a todo esto de otros temas se habla menos. Se habla menos del fiscal general, se habla menos de la esposa del presidente Pedro Sánchez, se habla menos de la ley de amnistía. Bueno, salvo Nieves con Costrina, que hoy ha recordado la primera ley de amnistía. Miren cómo nos hablan del paraíso. Porque el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España y el Partido Comunista y los socialistas catalanes registraron días después, en julio, la primera propuesta para una ley de amnistía que declarara nulas aquellas penas por las acciones políticas que la dictadura tipificó como delito hasta ese mes de junio del 77. Pero al final resultó que aquella propuesta de ley de amnistía acabó perdonando el crimen perfecto. Finalmente la ley prosperó, pero los mayores beneficiados fueron los criminales. Cuando los golpistas entraron pegando tiros en la cabeza y fusilando a todo aquel que no pensara como ellos, se dedicaron a declarar rebeldes y delincuentes a todos los que defendieran la democracia y la legalidad vigente. Esto es que es muy difícil de explicar y decirlo en voz alta porque es absolutamente imposible de entender. Que los golpistas declararan rebeldes a los demócratas es tan incongruente como que los mafiosos se crean demócratas. Pero el caso es que eso que pretendieron el PC y el PSUV, que quedaran anuladas todas las condenas políticas por delitos que se inventaron los fascistas, bien, pues esa propuesta de ley de amnistía acabó convertida en una ley del punto y final, gracias al manejo que hicieron de la transición los franquistas y los fraguistas. Y esta mañana, en Hoy por Hoy... En los momentos decisivos me pongo malo, igual lo hago. Consultorio de Bob Pop, que esta mañana ha respondido a un hombre, está pasando momentos complicados, le han echado del trabajo y le van a echar de su casa por un par de meses. Y Bob Pop pues ha resuelto esa consulta tirando de su madre. Vamos, se ha convertido prácticamente en un promotor inmobiliario. ¿Tú vives solo o vives con tu familia? Vivo con mi perrito. Vale. Mira, Ramón, es que mi madre, que tiene 80 años y es una señora viuda, vive en Villajoyosa y creo que tiene habitación de sobra. Mi madre es una señora muy sociable y muy encantadora que tiene buena relación vecinal, pero lo mismo a mi madre no le importa tener un compañero de piso un par de meses. Pero es que se lo estás diciendo por la radio ahora tu madre. De hecho, me están entrando mensajes por WhatsApp de amigas preguntándome cuántas habitaciones de sobra tiene mi madre. A ver, mi madre no es un Airbnb, ¿eh? Un respeto a mi madre. Ya, un respeto, pero desde luego se lo has puesto a huevo a gente que necesite una pequeña habitación. Bueno, y hoy es lunes y se ha hablado de fútbol en la dupla y Rafa Cabeleira y Galder Reguera, pues aunque les gusta el fútbol, bueno, otra cosa son estas nuevas competiciones como este Mundial de Clubes que se está celebrando y ahí ambos discrepan. Hay mucha gente considerándolo dentro del ámbito de la pachanga, pero voy a negar la mayor. Estoy bastante a full con este Mundial, ¿eh? Empecé en plan Galder, en plan viniéndome muy arriba, esto no tiene ningún sentido. Pero es que no tiene mucho sentido esos 10 goles del Bayern. Bueno, es un equipo amateur, pero tienen derecho también los de Oceanía a jugar el Mundial, ¿no? Pero es un buen entretenimiento. Bueno.
Es que es una pachanga total. Yo creo que están medio forzados, además los jugadores ya se están quejando del tiempo, del calor, pues así estamos. Bueno. Y bueno, yo creo que al final del Mundial lo que podían es, aparte de poner la tabla deportiva, que pongan la económica, a ver quién ha ganado más, que es el objetivo máximo del Mundial. Para testar si el Mundial tiene importancia, tenemos que ver al perdedor en la final. Y el ganador, no sé, yo no veo Cibeles llena porque el Madrid ha ganado esto. Bueno, y hoy Jon Sistiaga nos ha traído un tema muy interesante y nos ha hablado de cómo Rusia y China no es que estén entrenando la inteligencia artificial, sino que están mintiendo a la inteligencia artificial para que después ella nos mienta a los demás. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y cuidado con los especialistas secundarios. Hoy espero que no hayan escuchado nada de los especialistas en el Ministerio de Hacienda. Problemas del primer mundo. Porque ha llamado a los especialistas pues una mujer que se llama Mary Harman, que tiene un pequeño problemilla. Defiende la lucha contra el cambio climático. No todos los ricos somos anticambio climáticos. Muchos estamos a favor de que no haya cambio climático. Sí. Es que tenéis, las personas con mucho dinero tenéis fama de ser poco empáticos con los demás y en general también con el planeta. Pero no todos. Los ricos a veces somos empáticos. Mira el Gran Wyoming. Rico y de izquierdas. Mira los Bardemes. Son ricos, ¿vale? Isaías Lafuente. Otro millonario de izquierdas. Conocido millonario de izquierdas. Media Palencia es suya. Por eso te digo, ¿cuántos pisos no tendrá Isaías? Pero es de izquierdas. Es un desajuste, pero puede pasar. Vale. Puede dar. Bueno, es mentira. El desajuste son ellos, ¿eh? Advertencia al Ministerio de Hacienda. Y hoy ha estado con nosotros en la ventana de los libros Lorenzo Silva, que nos ha presentado el último libro, Las Fuerzas Contrarias, que es una nueva entrega de Bevilacqua y Chamorro, sus agentes de la Guardia Civil, personajes por los que siente gratitud después de 30 años. Si solo tengo que escoger una palabra, gratitud, que es algo que en este momento de mi vida practico mucho. Yo siento gratitud hacia muchas personas, porque realmente creo que la vida ha sido generosa conmigo en muchos sentidos. Ha sido generosa en cuanto a la familia que he tenido, ha sido generosa en cuanto a la educación que he recibido, por cierto, pagada íntegramente por mis conciudadanos. Ha sido generosa por los lectores que he tenido y que han sostenido a dos personajes imaginarios durante 30 años. Posiblemente fuera de la Guardia Civil, Lorenzo Silva es uno de los que mejor conoce cómo trabaja la Guardia Civil y le hemos preguntado, claro, por la UCO, que ya llevaba funcionando unos cuantos años cuando él empezó a escribir su saga. Y una de las cosas que ellos te plantean es que, bueno, que ahora son tan conocidos que no les viene bien. A mí cuando alguien dice que la UCO ha filtrado cosas, mira, es como no entender muy bien, no digo que no pueda pasar puntualmente, porque todo puede pasar puntualmente, pero la UCO tenía, con este informe, ¿no? Una operación dificilísima que, entre otras cosas, culminaba con, no sé si 10 o 12 registros. Si se filtra algo de este informe, te estás grabando tus registros. Es decir, ellos son los últimos interesados en filtrar las actuaciones. A ellos lo que les interesa es que su actuación llegue al juez absolutamente incógnita para nadie que no esté en la operación. Qué gustazo charlar con Lorenzo Silva, leer lo que escribe. Las Fuerzas Contrarias está francamente bien. ¿Tú sabes que Bevilacqua y Chamorro tienen una playlist con canciones? Hoy hemos escuchado algunas en la ventana, pero hay más. Por ejemplo, esta con la que cerramos hoy la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind.
hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied.